Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Mayor de San Andrés. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Sociología y nuestro posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, les damos la más cordial bienvenida al Encuentro Internacional de Transiciones Urbanas y Económicas Populares, cómo habitar de manera diferente. Permítanme con ello saludar a quienes esta mañana nos acompañan en Testera y damos la bienvenida al magíster Raúl España, director en ejercicio de la carrera de Sociología. Bienvenido. Un fuerte aplauso para él, por favor. De igual manera saludamos la presencia del doctor Nico Tazzi, director de posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES UNSA. Bienvenido, doctor. Damos la bienvenida a quien nos acompaña desde Argentina, a nuestra conferencista estrella esta mañana, la doctora Verónica Gago, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida. Para dar inicio a esta mañana de conferencia magistral, vamos a invitar al director de la carrera de Sociología, magíster Raúl España, a brindarnos palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas los presentes en este emblemático salón. Es el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés, es donde funciona y opera el Consejo Universitario de la Universidad, donde se gobierna la universidad. Las pinturas que ustedes ven acá son del muralista y pintor Walter Solón Romero, uno de los máximos exponentes de las artes plásticas bolivianas. Resumen la historia de Bolivia, además con los principales intelectuales de nuestro país. Entonces, un poco para que ustedes sepan en qué lugar de la universidad están aquí. También quiero realizar un saludo especial al amigo y colega Nico Tazzi, director del CIDES. Un saludo también muy fraterno a la conferencista de hoy, la doctora Verónica Gago. Y también saludar de manera muy fraterna también a todos y todas los investigadores que nos visitan desde el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Francia, Argentina, Ecuador e Italia. También un saludo especial al director electo de la carrera de Sociología, Eduardo Paz, que en los próximos días se va a posesionar como director de la carrera. Para la Universidad Mayor de San Andrés y en particular para el CIDES y para el Instituto de Investigaciones Sociológicas y la carrera de Sociología, es muy grato ser la sede de este encuentro en el que se debate, se reflexiona y se profundiza en el conocimiento de una problemática tan pertinente y compleja como es el de las economías populares. Problemática que hemos estado trabajando en los últimos años en la Universidad Mayor de San Andrés, en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, a través de las investigaciones realizadas cabalmente por Nico Tazzi cuando se desempeñaba como investigador del IDIS durante los años 2019, 2020 y 2021. En el Instituto Nico realizó 3 investigaciones relativas a los caminos de la economía popular y reconfiguraciones regionales, las rutas de la seda sudamericana, el rol de la China en la economía popular y regional, y la última investigación pensando lo global desde las economías populares, cadenas de suministros y circuitos populares globales en la articulación socioeconómica entre la China y Bolivia. Investigaciones que han sido sintetizadas en el libro titulado Globalización Popular en América Latina por una teoría etnográfica, publicado por el IRIS con el apoyo del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de Francia. Quisiera resaltar en este evento, por un lado, la realización de este encuentro porque permite intercambiar experiencias no solo de distintas regiones del mundo,
sino y sobre todo de diversos contextos económicos, sociales, históricos y culturales sobre una problemática común: las economías dinamizadas por los sectores populares. Por otro lado, también quiero destacar la pertinencia y relevancia de esta problemática, en particular para América Latina, dado que más de la mitad de las personas empleadas en nuestro subcontinente y alrededor del 80% de la fuerza laboral en Bolivia reproduce su fuerza de trabajo por fuera de los parámetros clásicos de las relaciones trabajo-capital, y que por tanto genera sus ingresos fuera de las relaciones salariales formalizadas, y que sin embargo tiene un papel importante en la provisión y el abastecimiento de las ciudades en general y de los actores populares en particular, proveyendo alimentos, así como indumentarias y utensilios al alcance de su bajo poder adquisitivo, jugando de esta manera un rol central en la reproducción social de estos sectores populares. Problemática, decía además, por demás harto compleja por su carácter multidimensional, dado que no solamente tiene que ver con la dimensión estrictamente económica, sino también con las dimensiones política, cultural, histórica y propiamente social, y porque incluye a una diversidad social y económica muy heterogénea: pequeños productores urbanos y rurales, comerciantes callejeros, ambulantes de todo tipo, artesanos, trabajadores eventuales, jornaleros, trabajadores migrantes, trabajadores familiares, etc., pero también emprendedores exitosos, lo que hace de la economía popular una noción al mismo tiempo que ubicua, hasta cierto punto gelatinosa, dado que no se puede hablar de la economía popular en singular, sino de las economías populares, en la medida que no se las puede abordar a estas economías al margen de sus contextos históricos, económicos, sociales y culturales. Pero además la problemática de la economía popular es compleja porque se desenvuelve en el marco de múltiples tensiones: las tensiones entre la desvalorización e hiperexplotación de los sectores populares que dinamizan la economía popular versus su centralidad en la reproducción social de estos sectores populares; la tensión entre la exclusión social y económica de los sectores populares versus su participación exitosa en los circuitos de producción, comercialización y consumo; la tensión entre su invisibilización por parte del poder económico y político versus su visibilización subordinada a la lógica del capital; la tensión entre economías alternativas al capitalismo versus su funcionalidad a la reproducción y al remozamiento del capitalismo; la tensión entre la victimización versus el emprendedurismo; la tensión entre la reciprocidad versus la competencia; la tensión entre la cooperación versus el individualismo. En ese marco son muchas las interrogantes que abre esta compleja temática de las economías populares, que este encuentro internacional de debate y reflexión, estamos seguros, nos ayudará a iluminar y penetrar con mayor profundidad en esta compleja y relevante problemática, no solo para explicar de mejor manera las dinámicas de nuestras realidades sociales, sino para también coadyuvar a su transformación en procura de la construcción de sociedades más democráticas, justas e igualitarias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del magíster Raúl España y a continuación tendremos palabras a cargo del director del CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor Nico Tassi. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Voy a hacer un saludo breve antes de cederle la palabra a nuestra invitada y al plato fuerte de la mañana, que es Verónica. También bienvenidos a esta hermosa sala, que es uno de los lugares emblemáticos de nuestra universidad. Quisiera saludar al director de la carrera de Sociología, Raúl España.
quisiera saludar al nuevo director electo de la carrera de Sociología, Eduardo Paz, y también a nuestras mujeres de Ñeque del CIDES, Ivonne Farrá, Cecilia Salazar, Marichel, bienvenidas a ese lindo evento, y por supuesto darle la bienvenida también a Verónica. A nosotros nos complace de sobremanera poder estar aquí con algunos colegas, con algunos amigos que nos acompañan de varios rincones del planeta. Literalmente hay colegas que han cruzado más de medio mundo para estar aquí con nosotros hoy. Quisiera saludar y agradecer el grupo de trabajo de Claxo, Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico. Quisiera también saludar y agradecer al Urban Popular Economics Collective, y también quisiera agradecer de forma especial a Abdumalik Simone por sus ideas, por su determinación, por su generosidad que han posibilitado que este evento hoy pueda acontecer. Hoy tenemos acá reunidos algunos de los investigadores más reconocidos y más dedicados al tema de economías populares, a las formas urbanas de vivir, a las formas populares de vivir las ciudades. Está con nosotros Abdumalik Simone de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, Ana Julia Bustos y Santiago Asati de la Universidad de Buenos Aires, Alfonso Hinojosa y Hernán Pruden de la Universidad Mayor de San Andrés, Alyosha Castronovo de la Unidad de Padua en Italia, Cristelo Lucoi de la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos, Connie Smith de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, Cristina Cielo de la Flaxo Ecuador, Delia Colque del Observatorio de Migración Transnacional, Felipe Magallanes de la Universidad Federal de Minas Gerais, Marcia Moreno Benítez del ITESO de Guadalajara, México, Natalia Hernández de la Universidad de Salerno en Italia, Rupali Gupte y Prasad Shetty de la School of Economics and Architecture de Mumbai en la India, Silvia Impam de la Universidad de Marsella en Francia, Ana María Morales Troya y Verónica Gago de la Universidad Nacional de San Martín en la Argentina. ¿Qué se propone un poco ese encuentro, ese taller internacional? El título es Transiciones Urbanas y Economías Populares, cómo habitar de manera diferente. Un poco lo que pretendemos hacer es partir de una serie de experiencias distintas en relación a estos temas, y experiencias distintas en relación a países y ciudades, principalmente del sur global, un poco con la idea de pensar cómo se constituye hoy en día lo popular y cómo lo popular a su vez produce la vida urbana, opera en el territorio. En un momento de crisis planetaria múltiple, digamos, social, política, económica, ecológica, el encuentro se propone enfocar cómo se enfrentan los sectores populares a esa crisis, cómo se las arreglan para vivir en ciudades con niveles de exclusión, con niveles de segregación, con niveles de desigualdad cada vez más importante. Y también nos interesa un poco mirar cómo estos sectores populares, cómo lo popular de alguna forma desarrolla propuestas, por ejemplo, qué nociones de propiedad en lo urbano articulan, qué modalidades de proyectos de territorio perfilan, qué otras nociones, ideas de materialidades, de conocimientos, de creatividades pueden cristalizar. Como dice bien el título del taller y del encuentro por el que estamos hoy aquí, un poco lo que nos interesa es también enfocar qué manera de habitar lo urbano de forma diferente están emergiendo. La idea un poco es rescatar propuestas inéditas, horizontes poco hablados de lo urbano,
que nos puedan ayudar a pensar, que nos puedan ayudar a repensar los deberes seres de la vida urbana, los deberes seres del territorio, abrirnos a pluralidades, abrirnos a improbabilidades, esa es la palabra clave del encuentro, que a menudo quedan encubiertas en las polarizaciones sociales, políticas, cotidianas en las que nos enfrentamos. Tenemos un huésped de lujo para presentar e inaugurar este taller, que es Verónica, y quién mejor que Verónica Gago para inaugurar un taller, un evento de ese tipo, dado que Verónica siempre ha sido alguien que nos ha desafiado, pero también nos ha ayudado a poner en la mesa ideas inesperadas e improbables. Para el CIDES es un placer enorme sentirnos rodeados de tantas energías creativas, de tantas ganas de enfocar lo que a menudo no se mira en la sociedad en la que vivimos. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos y les agradezco a todos ustedes por apoyarnos a darle vida a ese taller, a ese encuentro. Muchas gracias. Ahora sí, con las palabras del doctor Nico, vamos a dar la bienvenida a nuestra expositora de esta mañana, la doctora Verónica Gago. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Su investigación se centra en los movimientos sociales internacionales, especialmente el feminismo y la crítica a la razón neoliberal. Es miembro del movimiento feminista Ni Una Menos y formó parte del colectivo de investigación militante Situaciones. Es autora de diversos libros, entre ellos los libros Controversia, Una lengua en el exilio, La razón neoliberal, Economías barrocas y pragmática popular, La potencia feminista, el deseo de cambiarlo todo. Es también miembro de la editorial Tinta Limón Ediciones y escribe habitualmente en diversos medios de comunicación, especialmente alrededor de América Latina. Bienvenida a la Universidad Mayor de San Andrés. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por todas las presentaciones, al director de la carrera de Sociología, a Nico Tassi, y a todas las personas del CIDES. Es un gusto encontrarme con Cecilia Salazar, de nuevo acá. Bueno, a Alfonso Hinojosa, con quien también hemos armado otras visitas en Bolivia, y a Hernán Pruden, un amigo de hace muchos años también, y a todo este colectivo ampliado que hemos armado para hacer posible la visita y los lazos de investigación y de complicidad política, también diría, que nos unen y que está haciendo de estos días aquí en La Paz y del taller que nos espera a lo largo de todo el día de hoy, un momento muy fructífero, muy interesante, y que seguramente va a inspirarnos a futuros encuentros también improbables, y también esa improbabilidad nos supone un enorme esfuerzo para hacerlo realidad y materializarlos. Así que, bueno, muchas gracias a la universidad. La presentación de hoy está titulada La ultraderecha y la guerra contra las economías populares. Se imaginan que viniendo de Argentina, donde estamos a 10 meses de un gobierno de ultraderecha que ganó las elecciones, este tema es de una urgencia dramática para quienes investigamos y estamos involucradas en estas cuestiones. Pero me parece que este momento de Argentina puede leerse como un laboratorio social, económico y político, sobre todo si pensamos en una secuencia un poco más larga, por lo menos de 20 años, tratando de entender qué pasó después de haber atravesado más de 2 décadas que podemos poner como punto fundamental la crisis de la legitimidad política del neoliberalismo en el año 2001,
impulsadas por fuerzas y dinámicas de levantamiento popular, de un ciclo de experiencias gubernamentales progresistas entre el año 2003 y 2015, la aparición de un partido de derecha en el año 2015 que gana las elecciones conformando una institucionalidad partidaria de derecha por primera vez después de la dictadura militar, y una dinámica de un movimiento feminista radical y de masas que también es parte fundamental de esta secuencia. Es un movimiento con el que he trabajado y estoy involucrada y que tiene características que me parece son fundamentales para pensar también este momento de reacción y de restauración capitalista patriarcal. Me parece que este análisis tiene también la aspiración de entender una metodología de trabajo que es la de ir leyendo las invenciones políticas, las formas y las lógicas de captura que van detrás de esas invenciones políticas, la metabolización inesperada de muchas de esas transformaciones y también las dinámicas de radicalización que tensionan las nociones de estabilidad y asimilación de las transformaciones que se dan desde abajo. Esta secuencia me parece que es imprescindible para entender el triunfo de la derecha y no pensarlo como una especie de objeto extraño que no tenemos desde dónde comprenderlo. Me interesa además, en particular, enfocar en las subjetividades políticas que sostienen estos procesos y las tramas que van haciendo y construyendo estas subjetividades. En un estudio que acabamos de terminar y en el que analizamos los efectos del endeudamiento en las trabajadoras de la economía popular, el primer eje de la investigación había sido la pandemia como una suerte de umbral y los efectos de las políticas de inclusión financiera que se dieron a partir de la pandemia y cómo eso había reorganizado la economía cotidiana. Pero habiendo terminado este estudio después de los 10 meses del gobierno de Javier Milei, las preguntas originales de esa investigación que ponían a la pandemia como un momento bisagra o umbral, nos damos cuenta que el gobierno de ultraderecha aparece como un momento bisagra peor que la pandemia si tomamos índices, por ejemplo, como la caída del poder adquisitivo y la caída de la actividad económica, el desempleo y la mayor precariedad en el acceso a la vivienda. Traigo esto para poner en conexión con lo que desde el grupo de trabajo Claxo de Economías Populares habíamos señalado en un informe colectivo durante la pandemia, donde habíamos señalado que las economías populares estaban funcionando como las principales superficies de inscripción de la crisis y a la vez como los espacios de respuesta a sus efectos más devastadores. Dijimos, las economías populares son actrices de primer orden en la interlocución con las políticas gubernamentales y al mismo tiempo construyen infraestructuras autogestivas. Protagonizan los espacios urbanos y rurales que se hacen cargo de la alimentación y de los cuidados y a la vez son las más afectadas por el bloqueo de la movilidad y la militarización. Son las primeras que han visto reducirse sus ingresos y en simultáneo las más dinámicas en la provisión de soluciones comunitarias y la construcción de infraestructuras colectivas. ¿Cómo se reescribe ese diagnóstico de la pandemia pensado desde las economías populares, en el caso de Argentina, tomando en cuenta este nuevo umbral de crisis que es el gobierno de ultraderecha? Esa es la pregunta que quisiera plantear. El gobierno de Milei llegó al poder con una crisis económica que crecía al ritmo de una inflación del 200% anual. Es decir, que la secuencia de la pandemia le sigue en nuestro país una crisis inflacionaria que desemboca en el triunfo electoral de la ultraderecha. Me parece fundamental entender y poner en continuidad esos elementos. El gobierno de Javier Milei sin dudas expresa una mutación autoritaria del neoliberalismo que, sin embargo, en nuestra región no es novedad ni pura desviación. Es decir, creo que a diferencia de los enfoques sobre los debates del neoliberalismo euroatlánticos, desde nuestro continente sabemos que la dimensión autoritaria del neoliberalismo no es pura novedad. Pero, sin embargo, para ir entendiendo el carácter mutante del neoliberalismo y no hacer del neoliberalismo una suerte de lectura totalizante, es decir, una capacidad de absorber todo aquello que se le opone, me parece fundamental conceptualizarlo
como una respuesta a determinados ciclos de lucha y de allí entender la escala variable de sus formas de violencia y los modos de recomposición. Esto también me parece interesante en relación a una discusión que venimos teniendo estos días de cómo historizar las formas de violencia y criminalización hacia las economías populares y cómo esas dinámicas de violencia y criminalización van también adjetivando el neoliberalismo, pero sobre todo dando cuenta de las luchas que intentan ser capturadas y de los desbordes, ¿no?, de las economías populares que son al mismo tiempo hiper explotados, capturados y a la vez puestos en lógicas de representación política que tiene todo que ver con los debates actuales sobre la ultraderecha. En ese sentido, es también, me parece, parte de mi interés metodológico pensar en la ambivalencia y el antagonismo que las dinámicas neoliberales toman en nuestra región. De hecho, en el libro La razón neoliberal, yo hablé de esta noción de neoliberalismo desde abajo como un concepto para explicar cómo el neoliberalismo se enraiza en las subjetividades que para poder progresar se ven obligadas a batallar en condiciones críticas de despojo de infraestructura pública y hacerlo además sin capital. Me interesó en un momento donde en nuestra región se discutían los horizontes post-neoliberales, es decir, hace 10 años una coyuntura bien distinta a la que estamos teniendo ahora, y cómo podemos profundizar en el debate sobre las dinámicas subjetivas que se despliegan en contextos muy distintos a los que imaginó, por ejemplo, el filósofo Michel Foucault, que ha popularizado de alguna manera la idea de que el neoliberalismo representa una mutación radical en las formas de gobierno. Yo más bien lo usé a Foucault en ese momento casi contra sí mismo para pensar los rasgos de la explotación del trabajo en las economías informalizadas, sus dimensiones políticas en las economías populares, no como figuras marginales y minoritarias, por ejemplo, como ha sido la interpretación de Daniel Zamora, que decía Foucault se enamoró de las figuras marginales. Para mí en América Latina esta lectura nos permitía pensar más bien dinámicas de masas. En este sentido es que venimos elaborando de manera colectiva definiciones, abordajes, aproximaciones sobre las economías populares que en el caso de Argentina tienen una vinculación muy importante con los movimientos sociales. Por eso la insistencia y en esta genealogía con la crisis del 2001. En Argentina las economías populares tienen una genealogía totalmente estrecha con una organización de tipo de movilización social surgida en la crisis. Pero también en Argentina las economías populares han experimentado formas de sindicalización bien novedosas y que además tienen que ver con la tradición de organización sindical en mi país. Y además las economías populares, vinculado a todas estas tensiones y a estos conceptos ambivalentes en las que las trabajamos, no dejan de ser las maneras de garantizar la reproducción social, la vida de las mayorías y a la vez disputar todas las lecturas y todas las consideraciones miserabilistas que se siguen haciendo sobre las economías populares bajo el lenguaje esencialista de la exclusión. A partir de esto quisiera marcar 3 zonas que hoy son de agresión fundamental a las economías populares, en particular a las economías populares organizadas, como parte de una verdadera guerra contra las formas de reproducción social. En primer lugar, hay una intensificación de la austeridad por el gobierno de ultraderecha, que sin embargo me parece que hay que entenderla en un sostenimiento que se logra de esa austeridad gracias a una capitalización financiera que ya tiene varios años y que ha entrenado a las grandes mayorías a vivir en la precariedad y que a la vez, lo voy a explicar un poco más adelante, hay unas formas financieras a través del endeudamiento que proponen una suerte de respuesta o contención propietaria a estas subjetividades precarizadas. Me interesa además poner en tensión esta consigna que están viendo acá, que es una consigna que dice no hay plata, que son unas remeras que se vendían también como parte de la economía popular y que fue una consigna de la campaña política de Javier Milei. Además pensaba, viniendo para acá, que sería interesante hacer un diálogo con el título de ese libro en el que también había participado Nico, que era Hacer plata sin plata, ¿no? ¿Qué significa ahora que parte de
consigna de una campaña política sea no hay plata, no como una reivindicación, pero que además sea esto convertido en un producto de la economía popular. Me parece que ahí se condensan, ¿no?, varios hilos para trabajar. Un segundo elemento es una reforma laboral que está ya aprobada en nuestro país y que tiene un ensañamiento punitivo, diría, particular, contra las formas de trabajo informalizado y contra derechos de pensiones para las mujeres, para las amas de casa, es decir, es un ensañamiento también contra el trabajo reproductivo y las licencias por embarazo. Y un tercer elemento que es una estigmatización y una criminalización directa, brutal de las economías populares, comandadas por una nueva institución que tenemos en Argentina, que es el Ministerio de Capital Humano. Es un ministerio, ya voy a explicar un poco más, pero que ha absorbido trabajo, salud, educación, tiene este nombre Foucaultiano distópico, ¿no?, que es un poco de risa, pero a la vez es un elemento fundamental para entender la racionalidad del gobierno actual y por qué hay una especie de antagonismo entre economías populares y capital humano. Es decir, ¿qué han desafiado las economías populares? Que la forma de gestión política que se propone desde el gobierno actual se hace desde un ministerio que lleva como nombre capital humano, ¿no? A mí me parece que hay una tensión clave. Vuelvo a señalar que, para meterme en los argumentos y tratar de abrir estas tres zonas, que el gobierno de Javier Milei llegó al poder con una crisis económica que crecía al ritmo del 200% de la inflación anual, y creo que no puede subestimarse el impacto político y subjetivo de la hiperinflación, que es una característica que no está presente en otros países, me parece, de ascenso de la ultraderecha, pero sin embargo sé que en Bolivia es un tema también de preocupación. Sabemos que hay inflación a nivel mundial, pero hay algo de la dinámica hiperinflacionaria que me parece fundamental pensar, en el sentido de que pone límites materiales a las expectativas de cómo vivir, consumir y trabajar. Es en ese paisaje que ya estaba extendido de crisis económica, que se ha resistido el ajuste en los últimos años a través del endeudamiento de los hogares. Es decir, reemplazando, completando ingresos que se devaluaban con mucha velocidad. Eso no fue posible de un día para el otro, sino que ha habido una importante capilarización financiera en las economías populares, en las economías hogareñas, a través del endeudamiento personal que entrenó en la precariedad a grandes mayorías. Este fenómeno no es nuevo, pero va cambiando de función. En momentos de ampliación del consumo, la expansión del endeudamiento en sectores populares hizo de la deuda simultáneamente un contrapeso y un complemento a la precariedad laboral. Funcionó como un código capaz de traducir la heterogeneidad del mundo de trabajo, me refiero a changas, microemprendimientos, trabajos formales por temporadas, actividades freelance, empleos formales que duran poco y que se convierten en informales, a relaciones más homogéneas entre acreedores y deudores. El dispositivo financiero de la deuda logró lo que antes hacía el salario, es decir, homogeneizar de modo rápido lo que desde el punto de vista de las identidades laborales se astillaba y se multiplicaba sin fin. Años después de la crisis del 2001, ese dinamismo del endeudamiento se daba en el marco de formas de reactivación económica y de ampliación del consumo, que también en nuestro país, como en varios de la región, coincidía con lo que se llamó el boom de los commodities, lo que representaba también un dinamismo en las formas de legitimación política. Se daba gracias a una articulación pionera y aún vigente en el caso de Argentina entre planes sociales, subsidios del Estado, bancarización individual de los beneficiarios y la inscripción en esos beneficios sociales de demanda de los movimientos sociales. Esa articulación me parece clave. Como señalaba antes, el origen de las economías populares, como se discuten hoy en Argentina, están ligadas a esas demandas de los movimientos sociales en la crisis del 2001, a un reconocimiento siempre parcial de esas demandas en clave de programas sociales y a una articulación con el sistema financiero que va a meter complejidad en la reproducción social y en las formas de organización política de las economías populares. Como señalé, entonces el Estado
seguía siendo en ese momento el garante último de las deudas. Pero no tener estabilidad laboral ni tener capital y querer progresar. Ese había sido un progreso pensado en términos de un desanclaje del salario y del capital y que produjo, sin embargo, la popularidad del emprendedorismo. Esta realidad que mezclaba autogestión, capacidad de autogestión, dinámicas de emprendedorismo de masas, articulación entre movimientos sociales y programas del Estado, ha abierto una gran discusión sobre la subjetividad política, ¿no?, que sostenía estas dinámicas contradictorias y conflictivas. Creo que Javier Milei ha aprovechado esa fórmula del emprendedorismo para interpelar a los trabajadores y a las trabajadoras, pero sobre todo a los trabajadores de las economías informalizadas, y tratar de traducirlos en la clave del capital humano de la que hablaba antes y que ahora es ministerio. Para ello, sabíamos, los trabajadores debían alterar su percepción sobre sí mismos, su función social, sus tareas y sus responsabilidades. Pero ¿qué invierte, qué captura la noción de capital humano? Me parece que lo que está disputando es ese deseo de prosperidad popular, de vivir mejor, donde se produce la composición, como hemos venido analizando en nuestras distintas investigaciones, una composición estratégica de elementos microempresariales con fórmulas de autogestión que ensambla capacidad de negociación y disputa de recursos estatales, vecinales y comunitarios en la superposición de vínculos de parentesco, laborales y de lealtad ligados al territorio. La dinámica neoliberal se conjuga así y se combina de manera problemática y efectiva con un vitalismo perseverante que está declinado como deseo de prosperidad y que se aferra siempre a la ampliación de libertades, de goces y de afectos. Si en la investigación, por ejemplo, que yo hice para la razón neoliberal, esto me implicó rastrear las nociones de libertad, cálculo y obediencia desde las economías populares y cómo proyectaban una nueva racionalidad y afectividad colectiva, me parece que hoy esos elementos son clave en la disputa para entender cómo se organizan en una consigna como la de no hay plata. Hago esta deriva además para señalar dos cosas. Primero, entender que sobre esa subjetividad política y productiva es que las finanzas se aterrizaron y supieron reconocer capacidad de gestión, esfuerzo y voluntad de progreso. Esos flujos de endeudamiento armaron una suerte de delta de irrigación por abajo para responder, después del momento de auge de consumo y de crecimiento económico, al momento de ajuste que vino con el gobierno ultraneoliberal de Mauricio Macri durante 2015 y 2019, quien volvió a endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en una deuda sin precedentes históricos tanto para el país como para el propio organismo multilateral. Quien además, para su oferta Macri en el 2015, hizo también discurso político con algo que hoy Milei ya como presidente parece haberlo convertido en el sentido común, que el neoliberalismo es una forma de gobernar por medio del impulso a las libertades. La libertad es la otra palabra clave del gobierno. Su partido se llama justamente La Libertad Avanza. Investigamos también con Lucy Caballero a partir de 2019 los destinos y los usos de la deuda que se volcaron de forma contundente a pagar alimentos, medicamentos, y en la pandemia del 2020 se intensificó ese uso y ese destino de la deuda, ampliándose también al pago de los alquileres, de la vivienda. Con esta genealogía lo que quiero resaltar es algo que me parece que es clave de cómo se hace posible el ajuste extraordinario que hoy estamos viviendo. Las finanzas, a través del endeudamiento cada vez más diversificado, han evitado la situación de escasez de otro momento. Por ejemplo, la crisis del año 2001 a la que me refería, eran imágenes de ese momento, el saqueo a los supermercados, las organizaciones que reclamaban en las puertas también de los supermercados de manera colectiva alimentos. Se especulaba este último diciembre en Argentina por qué no hay saqueos, si los índices de inflación y los índices de crisis económica se parecen muchísimo al 2001. Más bien lo que había era colas en los supermercados, justo a la semana de asumir Milei. Ese contrapunto entre el saqueo y la cola al supermercado me parece que hay que pensarlo. ¿Cómo han sido exitosamente gestionadas hasta el momento las formas que eviten esa ecuación
escasez, saqueo. Ahí creo que fueron fundamentales las redes financieras y las redes de la economía popular organizada, que estabilizaron unas formas de reproducción social incluso en la crisis. La consolidación, de hecho, de las redes de la economía popular que sostienen de modo organizado la reproducción de sectores enormes, viene ya soportando el ajuste. 10 millones de personas en Argentina comen gracias a los comedores populares mantenidos principalmente por el trabajo de cocineras comunitarias que hacen magia con recursos escasos y que aún reclaman su reconocimiento salarial. Por otro lado, este enorme ejercicio de endeudamiento y compra en cuotas de alimentos gestionado a través de una panoplia de tarjetas de crédito, préstamos de billeteras virtuales y lugares de crédito barrial se ha incrementado después de la pandemia. En este sentido, la pandemia funcionó como un verdadero laboratorio financiero que explica muchas de las dinámicas que han permitido atravesar la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, esta dinámica entra en juego como pregunta frente a este nuevo momento virulento de agresión, más bien de guerra contra la reproducción social y en particular contra las economías populares, en las cuales la austeridad quiere introyectarse como un mandato individual. Esa es la pregunta que me parece que trae este eslogan, ¿no? Es decir, ¿qué significa que la austeridad se haya introyectado como mandato individual y también como consigna política? ¿Qué la hace tan atractiva? Decía que los movimientos sociales emergentes de la crisis del 2001, pensados en su continuidad con las economías populares, expresan un vínculo estrecho entre una dimensión de clase de estas economías que, en contrapunto, emergen frente a lecturas que solo hablan de las economías populares como fenómenos de desclasamiento y, por lo tanto, de victimización, frente a lecturas que venimos haciendo e empujando de tratar de leer en las economías populares una nueva composición de clase. Aunque el nueva en nuestra región más bien significa variación. No se trata de una novedad absoluta, donde los procesos de no salarización, como sabemos en nuestra región, son un elemento clave de lo que se ha llamado históricamente la heterogeneidad estructural. Solo que me parece que hay que pensar esa heterogeneidad en el neoliberalismo bajo otro marco de comprensión. Como decía, la deuda interpela al conjunto de trabajadores y trabajadoras, les ofrece, les habla en tanto consumidores libres, activa un sentido de poder y productividad que a la vez que tiene una afinidad con las prácticas históricas de autogestión, también tiene una zona de contacto con las formas y los discursos de interpelación de la ultraderecha. No habla de personas a ser ayudadas o subsidiadas. Mientras el mundo del trabajo y gran parte de la representación política no les reconoce a estos sectores el atributo de libertad y propiedad sobre sí, siempre se habla de subtrabajadores, trabajadores subsidiados, no registrados, etc., sí lo hacen las finanzas. Esa es la astucia de las finanzas. De modo tal que esa subjetivación financiera adelanta y entrena lo que una derecha más versátil sabrá convocar en esos mismos sectores. La noción de libertad y las formas de propiedad que se afirman en contextos de despojo. Por eso mismo, el apoyo a la ultraderecha como opción electoral también funciona como un catalizador del rechazo a la precariedad ya existente e intensificada en la pandemia. Además, la deuda articulada al impulso del emprendedorismo, que es una condición totalmente compatible con el trabajo subsidiado, es lo que permite a los trabajadores y las trabajadoras de plataformas, por ejemplo, que incluye feriantes virtuales y deliveries, comprar sus propios medios de producción, que en este caso son medios de comunicación y de transporte. Estamos así frente a una situación aparentemente paradojal, que es que la deuda impulsa a que los trabajadores y las trabajadoras deban ser propietarios y propietarias de los medios con que producen. Estamos hablando, por supuesto, de medios baratos de producción, utilizados especialmente en el sector de servicios o en espacios de venta informal y cooperativos. Aún así, se trata de una modalidad que se expande por los sectores que han sido más empobrecidos y que ha sido también expandido por el trabajo en el hogar en la pandemia y que alcanza rápidamente a sectores medios. La adquisición de esos medios de producción, de nuevo, se da por deuda.
conteniendo bajo un esquema propietario, voy a ser dueña de eso que voy a comprar, una desposesión radical. Lo mismo pasa cuando se obliga a monetizar propiedades preexistentes bajo una lógica de ajuste. La pieza no utilizada o subutilizada que puede convertirse en alquiler en una plataforma inmobiliaria de renta temporal, o el auto que puede convertirse en Uber o en Cabify. El ajuste es, para una subjetividad ya entrenada en años de neoliberalismo, un mandato de optimización y monetarización de recursos propios. Pero si por un lado hay lo que podríamos llamar una estrategización a favor del capital, del empobrecimiento, al mismo tiempo hay un reconocimiento de una potencia de hacer, de cooperar y de prosperar de los sectores populares que tiene historias muy disímiles a esta estrategización del capital, ligadas a formas más bien de resistir la exclusión, la subalternización e incluso prácticas monopólicas. Más recientemente, un colega griego, Aris Komporosos, propuso pensar esta subjetividad en términos del pasaje de la figura del homus economicus al homus speculans, es decir, dar cuenta de una condición colectiva que tenemos hoy, todos, para tratar con la incertidumbre y la opacidad de la vida cotidiana. Es decir, lo que en otros términos el filósofo Pablo Virno refirió como oportunismo de masas, es decir, la capacidad de lectura de oportunidades en situaciones de inestabilidad que se expresan como subjetividad política. Me parece que ese punto es clave para seguir el hilo de estas transformaciones. Pero lo que remarca el autor griego es la aceleración de la condición de especulación por medio de tecnologías digitales que mercantilizan, en tanto se proponen como infraestructuras digitales, esa propensión popular por abajo a especular de manera colectiva sobre lo que vendrá. A mí me parece que el término clave de especulación, porque especulación también significa especulación política, imaginación por lo que va a venir, es otro de los términos que las finanzas intentan capturar y apropiarse y que tiene que ser parte de la disputa. Vinculado a esto, quisiera volver sobre el tema de la inflación, que es otra de las maneras por las que se operativiza el ajuste, y también entenderla en términos de batalla política. Sabemos que a las explicaciones monetaristas, la emisión de dinero, de la inflación, se le suman históricamente argumentos conservadores que caracterizan la inflación como enfermedad o mal moral de una economía. O sea, no se trata solo de explicaciones técnicas y economicistas, sino directamente vinculadas a las expectativas de cómo vivir, consumir y trabajar. Así, por ejemplo, lo argumentó el sociólogo Daniel Bell, quien ubicó el quiebre del orden doméstico de la familia tradicional como la principal causa de la inflación en Estados Unidos en la década de los 70. También Paul Volcker, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos entre el 79 y el 87, conocido por su propuesta de disciplinamiento de la clase trabajadora como método contra la inflación, instaló el tema como una cuestión moral. El análisis, por ejemplo, que hace de estas explicaciones la investigadora australiana Melinda Cooper estudia por qué tantos neoliberales como conservadores se ensañaron contra un programa de poco presupuesto dedicado a las madres afroamericanas solteras. Me parece una pista fundamental. En ese subsidio se concentraba la desobediencia de las expectativas morales de sus beneficiarias. ¿Qué quiere decir? Estas madres afroamericanas solteras producían una imagen que no cuadraba en la estampa de la familia tradicional. Es decir, desde la óptica conservadora, quienes recibían ese subsidio eran premiadas, entre comillas, por su decisión de tener hijos-hijas por fuera de la convivencia heteronormada. Y la inflación reflejaba la inflación de sus expectativas, de qué hacer con sus vidas sin ninguna contraprestación obligatoria. Como podemos ver en Argentina, estos argumentos son muy populares. Hay una frase histórica que dice que los sectores populares, las mujeres de los sectores populares se embarazan para tener subsidios sociales. Es una frase que se usa como condena moral a las mujeres que reciben ciertos beneficios y que no es novedoso ni original y mucho menos casual. Entonces, el clásico argumento neoliberal de que la inflación se debe al exceso de gasto público y al aumento de los salarios cuando hay poder sindical, los conservadores le agregan una torsión más. La inflación marca un desplazamiento cualitativo de lo que se desea, de los modos de vida legítimos. Más recientemente, estos argumentos
se han aliado de forma decisiva. El endeudamiento, si lo entendemos históricamente como respuesta a una secuencia específica de luchas, es así como lo plantea política y metodológicamente Silvia Federici, para entender el endeudamiento de los países tras sus procesos de descolonización, nos deja ver la deuda también como un mecanismo de extracción de tiempo de vida y de trabajo, reconfigurando la noción misma de clase. Así que, volviendo a la hipótesis del principio, diría que el endeudamiento funciona retroactivamente en una doble secuencia temporal, como una máquina de captura de inversiones sociales dedicadas a la autogestión del trabajo, es decir, la lectura que hacen las finanzas de la crisis del 2001, de la aparición de movimientos sociales que van a dar lugar a la estabilización de las economías populares, y como codificación de una forma de politicidad de la reproducción social tras las movilizaciones feministas. Solo entendiendo, creo, la fuerza moral con que se inviste a la inflación, en el caso del gobierno argentino hay toda una retórica sobre la idea de las fuerzas del cielo, ¿no? Que a través de la inflación estarían haciendo su tarea, ¿no? Es que se habilita una idea de que hay que pasar primero por el sacrificio y después por la purificación. Este es un punto clave en la cruzada inflacionaria que dice Milei que está llevando adelante, y es también lo que sustenta sus promesas de terminar esta cruzada inflacionaria a través de la dolarización como proyecto último, ¿no? La dolarización sería la cura de este mal moral de la inflación. La ultraderecha capitaliza y fomenta un afecto de autosalvación frente a la precariedad e inseguridad generalizadas. Lo que me interesa pensar es cómo se entiende la propagación de esta frase "no hay plata" como lema de campaña que llama al sacrificio y a la espera, y que ha sostenido los primeros y durísimos meses de la gestión de Javier Milei. Esa temporalidad de espera, ¿no? Que la gente todavía, mucha gente decía que seguía teniendo esperanza en el gobierno, se combina austeridad y endeudamiento personal. O sea, esa espera está sostenida por austeridad como introyección de este mandato individual y endeudamiento. Y esa combinación crea una suerte de burbuja especulativa a nivel subjetivo que permanentemente corre el límite de hasta cuándo se puede seguir aguantando, hasta cuándo el ajuste y la deuda va a seguir sosteniendo ese compás, esa temporalidad de espera. Es incomprensible esta creencia en lo sacrificial, que creo que es una etapa superior a lo que planteaba, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri, que hablaba de la meritocracia, ¿no? Es decir, que las economías populares eran el impedimento a la meritocracia. Ahora estamos en una etapa superior, que es la del sacrificio. Además, son especialmente los sectores menos privilegiados los que tienen que hacer el sacrificio en la medida en que han obtenido derechos que pasan a ser leídos por privilegios por otros sectores. Y que más bien lo que hay que fomentar es el igualitarismo de la competencia, es decir, esta reorganización de términos claves como derecho, privilegio, competencia e igualitarismo me parece que es parte fundamental de la dinámica de gobierno actual. Se pueden, además, creo, enmarcar así el aumento de discursos, pero también de acciones de pasaje al odio que en Argentina estamos viviendo, como acciones que compensan en actos de crueldad, que es otro de los términos que se han popularizado en Argentina para caracterizar el momento actual, de violencia que permanentemente quiere exhibir la forma de violencia, y esta idea de sacrificio propio. Esto empuja además a unas formas de violencia horizontal entre quienes son directamente afectados y afectadas por la crisis, incentivando además un componente misógino y racista fundamental. Con este punto sobre moralidad y crueldad, esa articulación me parece estratégica, quiero subrayar la victoria de la ultraderecha también como contestación y reacción a la masividad de las luchas feministas populares que tienen en las trabajadoras de la economía popular a sus protagonistas. Me parece que es claro que además del elemento sindical en Argentina, que ha sido muy importante para entender la masificación del feminismo, ese componente sindical tiene como protagonistas en particular a las trabajadoras de la economía popular. Señalando a las mujeres y a las feministas a cargo de la atención y el cuidado comunitario en los comedores barriales, como la figura opuesta al capital humano se hace
crecer también el antifeminismo como un vector de politización reaccionaria. Volver a la carga contra la economía popular para producir una moralización reactiva contra quienes supuestamente viven del Estado, produciendo la inversión de escena que permite a los empresarios no pagar impuestos. Estamos en un momento de la regulación absoluta, ¿no?, y de festival tributario para las grandes corporaciones, y quejarse de los gastos del Estado para la reproducción social. Y sobre todo responsabilizar a los sectores populares del déficit, ¿no? Con esta idea de no hay plata, el sacrificio, lo que hay es una responsabilización totalmente reaccionaria de los sectores populares respecto del déficit, ¿no? Y por lo tanto una justificación del modo en que el ajuste va a tener a estos sectores como principales destinatarios. Así, el ajuste tiene como objetivo una modificación radical de las formas de vida que, sin embargo, ya viene aconteciendo, y es por eso que las propuestas de una derecha ultra radicalizada lograron hacer sentido de la competencia electoral. Aún así, la lógica de la explicación no puede ceder a la lógica de la justificación. Las mutaciones a nivel de la subjetividad política no se traducen de modo estable. La novedad del shock neoliberal que estamos viviendo en Argentina tiene dos características clave, que es la velocidad y la intensidad de la violencia que se asume como un modo de gobierno. Esto se debe, por supuesto, a que Milei extrae su poder directamente de las grandes corporaciones, de las más concentradas, en un momento de reconfiguración acelerada del capitalismo hacia un modelo extractivo y de guerra. Este modo de gobierno se afirma además articulando capacidad de destrucción, generación de caos y despliegue de crueldad, o la crueldad como política de gobierno. El gobierno de lo financiero sobre la vida, sin mediaciones, ha tomado, como les decía, esta fórmula que parece Foucaultiana del Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano absorbió los ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Salud. Está dirigida por una licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad de Opus Dei, que se presenta como experta en crisis vitales, duelos, vínculos y pareja. El ensañamiento deliberado con las madres que llevan a sus hijos e hijas a las protestas, aun si no es nuevo, se ha incrementado. Lo mismo respecto a la condena a la forma de organización política que los comedores populares tienen en la Argentina, históricamente más vinculados a movimientos sociales que a espacios caritativos o de ONGs. El giro de la ministra es absoluto, privilegia a instituciones religiosas y organizaciones retrógradas, una de las cuales es conocida por los dichos de su presidente de que la mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral. El Ministerio de Capital Humano expresa así un modo de disciplinamiento y criminalización a las formas en que se han politizado la reproducción social en Argentina. Gracias por estar más. Esta es una manifestación de trabajadores de la economía popular en el 8 de marzo de este año, del 2024, donde están haciendo esta denuncia directamente al Ministerio de Capital Humano y a las formas de desabastecimiento y crueldad. Entonces, creo que esta genealogía en la cual los comedores populares, estas infraestructuras de cuidado en Argentina que están ligadas a dinámicas de organización, de movimiento social, a luchas populares y feministas, que han sido la manera de atravesar la crisis del trabajo asalariado, es lo que hoy se está persiguiendo, se está allanando locales de organizaciones populares, se está criminalizando a dirigentes sociales de manera brutal. Es importante no tener el automatismo de hacer una traducción directa entre el modo fascista del gobierno y las razones que han llevado a sus votantes a elegirlos. Muchos votantes también parte de las economías populares. Es importante indagar en los soportes subjetivos que la disposición neoliberal ha construido en décadas para triunfar en las urnas e interpelar a sectores jóvenes, especialmente varones, pero también a sectores precarizados y a sectores que son parte también de las economías populares. Creo que hay que agregar también como elemento el carácter no nacionalista de Milei. Me parece que es un elemento también para caracterizar este modo de gobierno de ultraderecha, porque nos permite entender una dimensión directamente colonial de su sometimiento, pero también su poder y su eficacia.
Él está convencido de que está coincidiendo con este momento de genocidio contra Palestina, que esa es la racionalidad del mundo y por lo tanto que su alineación con Israel y con Estados Unidos es parte de su poder. Su posición, además, de modo más preciso, es la que Pablo González Casanova hace mucho tiempo y luego Silvia Rivera Cusicanqui han llamado colonialismo interno. Es decir, esto también lo ha trabajado en Argentina Osvaldo Bayer y Diana Lenton, hablando de una historia de la crueldad argentina que muestra cómo el colonialismo interno se hace necesario a través del despliegue de una guerra interna contra la población originaria, contra la población trabajadora, en el caso de la dictadura militar, que permanentemente tiene la exigencia de demostrar y exhibir las posiciones de subordinación colonial. En esta guerra interna, la criminalización contra las economías populares es clara. En un comunicado de prensa en mayo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que Argentina ha sobrecumplido las metas de déficit. Y ese sobrecumplimiento no es sino el despliegue de esta guerra económica contra las posibilidades de sobrevivencia y de organización popular. La pulsión de muerte exhibe el gobierno de Milei, que es un elemento de la crueldad, deja paso a las finanzas. De hecho, Milei ha dicho, si la gente no llegara a fin de mes, ya estaría muerta. Además de que hay gente efectivamente muriendo por la falta de medicamentos, por ejemplo, por la crueldad lesbofóbica habilitada por este gobierno, esta es una escena de nuevo donde aparece la oferta de soluciones financieras como la única posibilidad de evitar morir de hambre. Esto nos lleva a entender por qué Marco Galperín es el empresario argentino más exitoso del gobierno financiero de plataformas en Argentina, se está beneficiando actualmente con la intermediación del cobro de programas sociales y que se enriquece gracias a la normativa gubernamental que deja negociar con estos recursos que están destinados a las economías populares, mientras obliga a los beneficiarios de estos programas sociales a endeudarse a través de sus plataformas y a intentar pequeñas especulaciones para pagar hoy la comida a precio dólar en Argentina. Pero además, estas plataformas absorben y explotan el trabajo financiero no pago que hacen hoy muchas trabajadoras de las economías populares, especialmente las que están a cargo de los hogares monomarentales, que están permanentemente obligadas a una suerte de bicicleta financiera entre billeteras virtuales, manejo de los planes sociales, intentar tener pequeños beneficios e intereses con especulaciones ínfimas para tratar de llegar a fin de mes, lo cual consume trabajo no remunerado, tiempo y sobre todo salud mental. Como señalé al comienzo, hay un tercer momento de este endeudamiento que funciona como un escenario extremo. En plena guerra contra la reproducción social de las mayorías, se juega el límite y el abismo de la financiarización de la reproducción social, su productividad a nivel de las subjetividades políticas y finalmente cómo van cambiando los umbrales de la violencia social. Milei no apuesta a una lógica tradicional de gobernabilidad, sino a una de destrucción a favor del poder corporativo concentrado. Esta destrucción, sin embargo, parece tratar de contenerse desde la propia precariedad y la contención financiera de esa precariedad. El endeudamiento para solventar la reproducción social, sin embargo, parece estar alcanzando un límite por la velocidad del empobrecimiento. Dos puntos nada más para terminar. Hablé de la reforma laboral que se aprobó en Argentina y lo traía en particular porque otros de los debates que se hacen es, a pesar de la crisis y a pesar del aumento de los números de desempleo, sin embargo, el desempleo no es tan alto como se podría suponer y no llega ni de cerca a las cifras que en el año 2001 dieron lugar al movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas como un sujeto político clave. Ahí creo que hay cuestiones importantes. Hoy estamos más que en una crisis marcada por el desempleo, en una crisis que se expresa como sobreempleo. Hay un crecimiento del trabajo asalariado, hiperprecario, no registrado y del cuentapropismo.
Esto no es un fenómeno reciente. En los últimos 8 años este sector creció un 20%, pero sí hay una aceleración y una forma de empobrecimiento. El segundo punto que quería marcar, en la foto 2, es la reforma laboral. También ha apuntado, además de la desregulación laboral y la legalización de formas no registradas de contratación, contra la moratoria jubilatoria de amas de casa, que ha sido una conquista fundamental y que ha sido además revalorizada por el movimiento feminista. Esa es una frase que es muy importante, porque unos años anterior el movimiento feminista se lanzó la consigna: los aportes que me faltan los tiene el patriarcado, para dar una justificación política de por qué muchas mujeres que habían trabajado toda su vida como amas de casa no tenían aportes o habían trabajado en condiciones de no registro y sus patrones no les habían hecho los aportes jubilatorios. Entonces había una reivindicación muy fuerte del reconocimiento del trabajo reproductivo no pago en esa medida de jubilación para las amas de casa. Bueno, es una obsesión del Fondo Monetario Internacional recortar las jubilaciones a las amas de casa. Y esta es una especie de remake de esa frase. Este 8 de marzo, los aportes de mi mamá se los quedó la casta. La casta es un término que ha utilizado Javier Milei para hablar contra la clase política, pero que hoy claramente está siendo contestado como siendo la casta de la que hoy está gobernando. Y esto me parece que es una síntesis muy poderosa. Y la última foto, la 4, es la represión más reciente del mes de mayo contra trabajadores ambulantes senegaleses, que también son parte de la economía popular, muchos ya organizados como parte de la economía popular, que permanentemente los obligan a decir no somos una mafia, y que están siendo desalojados permanentemente de la calle como vendedores ambulantes. Esta imagen de represión tan brutal tiene que ver también con el modo en que se quiere intensificar el manejo de la frontera política, psíquica y moral de una masa de trabajo informalizado, mucho organizado como economía popular, pero que se expande incluso más allá de las economías populares. Es decir, parte de la subjetivación reaccionaria que está activando el gobierno es marcar cada vez más fuerte una suerte de frontera psíquica, moral, política con los sectores de la economía popular ya no organizados, ¿no? Los elementos así de la ultraderecha victoriosa, que puede hacer jugar y que ha hecho jugar a su favor, no tienen sin embargo una elasticidad ilimitada frente a la situación crítica para muchos incluso de sus votantes. El hartazgo que Milei supo expresar, envuelto en promesas de estabilización y de castigo a los que se enriquecen sin trabajar, ¿no? En su argumento, se le puede volver en contra en la medida en que la austeridad como promesa sacrificial haga a la vez imposible incluso la sobrevivencia de quienes confiaron en su espíritu de revancha, y a la vez que estén ya hartos del espectáculo de crueldad que sin embargo no logra saciar ni amortiguar las inseguridades cada vez más acuciantes de la vida cotidiana. Para cerrar, quiero decir que las economías populares las seguimos pensando y entendiendo como una microfísica de realidades insubordinadas a la pura lógica del capital humano. Creo que ese es un antagonismo muy claro hoy en Argentina, donde a la vez se descargan los efectos más duros de la crisis, evidenciándose como los terrenos ineludibles para comprender las disputas por la subjetividad política. Me interesa finalizar señalando, subrayando este protagonismo productivo, político, subjetivo de las economías populares que lidian permanentemente con versatilidad, con posibilidades de institucionalización y de movimiento, de discutir las formas de la riqueza colectiva y las estructuras tributarias, de consolidarse y expandirse a sectores cada vez más amplios y a la vez de resistir la criminalización y la estigmatización que incluye formas severas de humillación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica.
sé cómo agradecer darte un abrazo de oso. Mira, voy a decir dos cositas antes de dejar la sala. Siempre escuchar a Verónica de alguna forma es un proceso bien interesante, me deja así medio mareado, medio pensando, digamos, en relación a abriendo una serie de vetas de reflexión que habíamos dejado ahí bastante inexploradas. Al mismo tiempo siempre un poco me sorprende por su precisión de bisturí, un poco para entrar a ciertos fenómenos sociales que acá en el grupo, entre todos, intentamos abordar, intentamos pensar, intentamos reflexionar. En primer lugar, hay algo que para mí hace Verónica y que quiero, si me permite, rescatar, que es ese proceso de mirar simultáneamente las economías populares desde adentro y desde afuera. A mí eso, por de formación profesional, yo soy antropólogo de formación, me ha costado un montón, así que viendo a Verónica con su agilidad de moverse entre estas dos dimensiones siempre me fascina, digamos, ¿no? Entonces yo siempre, de alguna forma, siempre un poco he mirado cómo las economías populares cambian desde adentro, digamos. Y lo que nos está mostrando Verónica es que sí cambian las economías populares, pero al mismo tiempo lo que también cambia es cómo se la representa, cómo se habla de ellas, cómo se la define, etcétera, desde afuera, ¿no? Y eso nos da una riqueza impresionante, digamos, creo, para entender con mayor precisión la complejidad de esos fenómenos. Y bueno, en segundo lugar, hay otro tema que es interesante para poner en la mesa y en la reflexión de este encuentro y de ese taller, que creo que tiene que ver con la sensación que estamos en un momento de reajuste, de resemantización, no sé si se dice, de los términos clásicos por medio de las cuales se ha connotado estos sectores, estos grupos económicos, etcétera, etcétera. Capital humano, informalidad, la noción de informalidad que de ser tradicionalmente considerada una herramienta creativa por medio de las cuales ciertos sectores urbanos y populares enfrentaban procesos de marginalización y de exclusión, hoy en día se vuelve cada vez más connotada por un significado de criminalidad, y hasta nosotros es muy común sentirla asociada con el crimen organizado. Y finalmente hay un tercer punto que me parece súper interesante, metodológico, digamos, de cómo piensa Verónica, que para mí tiene que ver con esa idea de mirar un poco la economía popular como una especie de herramienta heurística de alguna forma, ¿no? Utiliza la economía popular como una especie de perspectiva peculiar desde donde mirar procesos económicos, procesos políticos en formación, y que de alguna forma nos develan puntos de vista, nos develan miradas que el sentido común ha ido de alguna forma dejando fuera. Agradezco a Verónica infinitamente por su aporte, por estimularnos como siempre, y les invito a ustedes, a todos ustedes, a participar a nuestros talleres, a nuestras mesas que vamos a tener en la tarde, a partir de las 5 de la tarde en el CIDES, en Rosasani, y les agradezco también por acompañarnos en el evento de hoy. Muchísimas gracias.